Hay que mantenernos dentro de la línea de lo que somos en esencia, y esto es fundamental porque de repente empezamos a tener actividades que no corresponden a nuestro corazón, y ahí es cuando empieza el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste intelectual, el desgaste afectivo. Hay que estar siempre haciendo aquellas cosas que nos mantienen el corazón en alto, que nos mantienen como si estuviéramos jugando día con día, como si estuviéramos realizando actividades que nos impulsan, que nos proyectan, que nos llenan desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Y esto nos va a mantener jóvenes, nos va a mantener ágiles, nos va a mantener siempre vibrando de manera positiva, nos va a mantener activos. Señor, señora, pongan mucha atención en las actividades que realicen y cuiden que sea su corazón el que les indique y no un miedo a la carencia o un miedo a tener más problemas. Nos vamos con Aries. Mira, Aries, el arcángel que va a corresponderte el día de hoy es el arcángel Azrael. Este arcángel te va a brindar pasión, intensidad, fuerza, fuego en tu interior. Va a despertar todos esos elementos que están guardados desde lo más profundo de tu ser y que van a irse despertando para activar de manera emocional y energética tu vida. Tauro. Bien, Tauro, tenemos a Adaviel, que es el arcángel del equilibrio. Recuerda que las fuerzas universales se deben de manifestar en perfecto orden, en perfecto equilibrio, para que todo fluya de manera perfecta. Es fundamental, mi querido Tauro, que tú mantengas la energía positiva y la energía negativa no lejos de ti, sino en perfecto equilibrio, y cada vez vayamos elevando más y más la frecuencia para que esto sea lo que nos impacte. Géminis. Tenemos a Zacariel, que es el arcángel del movimiento, la alegría, el bienestar, la fiesta. Así es que vamos a divertirnos este fin de semana, vamos a darnos espacio con nuestra familia, con nuestros seres amados, para que todo fluya de manera excelente. Cáncer. Hay que ver más allá de lo que es obvio. Hay que estar al pendiente de todas las circunstancias o situaciones que se nos irán presentando y que nos van a mostrar cuál es el camino correcto. En este caso, Jeremiel, que es el arcángel de la visión, te va a permitir activar el chakra del tercer ojo, sí, el chakra de la frente, y de esta manera tú vas a poder estar más perceptivo y más activo. Leo. Bien, Leo, hay que perdonar, hay que soltar, hay que dejar que las emociones nos dejen de crear conflicto para que todo se manifieste de forma perfecta. Así es que vamos a perdonar. Virgo. Tenemos al arcángel Metatrón, Virgo, que es el arcángel de la sabiduría. Este arcángel, recuerden amigos, que se activa con las 7 flamas, así es que tiene la capacidad de los 7 arcángeles mayores. Por lo tanto, vamos a fluir con Metatrón hacia la sabiduría plena y perfecta. Libra. Tenemos a Arael, que es el arcángel de la fuerza. Nos va a dar actividad, nos va a permitir que el día de hoy todo fluya de manera perfecta, que las cosas se den bien, que tengamos la energía que necesitamos para nuestro trabajo y que todo salga extraordinariamente bien. Escorpio. Vámonos, Escorpión, con Cassiel. Hoy estás intenso. Aguas con los escorpiones, porque el poder interior está despertando. Y es fundamental que pongamos atención a lo que Cassiel te va a orientar el día de hoy, porque podemos sacar cosas que tenemos por ahí guardadas. Mis adorados escorpiones. Sagitario. Ay, es un día de paz, tranquilidad, serenidad, armonía, relajarnos. Las cosas van a salir bien, tocallitos de signo, y qué bueno. Las cosas van a estar bien, en perfecta armonía, todo tranquilo. Disfruta este día. Capricornio. Apapachados, mis capricornianos queridos. Les mando un beso y un abrazo muy grande a todos ustedes, porque además Camael hoy va a estar abrazándolos, apapachándolos, brindándoles todo el bienestar que se merecen y que el universo les trae como sorpresa para todos ustedes. Acuario. Raguel es el arcángel de la serenidad. Este arcángel
nos brinda bienestar, armonía, equilibrio, tranquilidad, nos permite estar en un buen día de trabajo, concentrados, enfocados, haciendo lo que nos corresponde y logrando lo que merecemos. Piscis. Mira, Piscis, tenemos a Jofiel, que es el arcángel de la inteligencia. Es un arcángel que nos va a permitir vincularnos con la energía superior, nos va a permitir estar en contacto con los seres de luz, con los seres trascendentales, y nos va a brindar el bienestar y la armonía que necesitamos, que merecemos y que además nos corresponde por derecho divino. Recuerda, Piscis, el arcángel que te corresponde es el arcángel Jofiel. Y como siempre le digo, señor, señora, niño, niña, pongan atención, porque el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras palabras, cada una de nuestras acciones el día de hoy estén centrados y enfocados siempre en la sonrisa, en la actitud positiva.